La intención de este video es saber cómo podemos obtener el motorreductor más adecuado para nuestros proyectos. Por medio de este ejemplo en el cual se presenta una máquina para su ajado de cartón, como puedes observar, esta tiene un rodillo superior y otro inferior. En el rodillo inferior es donde se encuentra conectado el eje de este rodillo por medio de un acople al motorreductor, y es importante identificar toda la información necesaria para poder obtener el motorreductor que más se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, en este caso tenemos que revisar el diámetro que tiene este rodillo, el rodillo inferior, que es de 16 pulgadas. También presenta un peso máximo de 200 kilogramos. Aquí es importante también corroborar la información que sea, por ejemplo, no una carga mínima, sino una carga máxima. Esto quiere decir que es lo mayor o la mayor cantidad de peso que podemos colocar en este rodillo inferior. De ahí, de esos 200 kilogramos, vamos a ir reduciendo el peso en caso de que sea una máquina más pequeña o más compacta. Asimismo, también tenemos que verificar los arranques por hora que tiene este motorreductor o la máquina. Esto es importante porque en ocasiones hay algunas tablas que nos van a pedir esta información para obtener el factor de servicio u otros valores que se nos especifiquen. También es importante indicar la velocidad angular, que esto es la velocidad angular de salida, es decir, qué esperamos nosotros que tenga este rodillo inferior como velocidad angular de salida. Pues en este caso es de 100 revoluciones por minuto. Y las condiciones ambientales a las que estaría trabajando esta máquina son unas condiciones promedio, es decir, 20 grados centígrados y una altitud menor a los 1000 metros sobre el nivel del mar. La instalación del motorreductor también es importante porque en dichos catálogos se especifican formas o acoplamientos de motores con sus reductores en posición lineal o angular. Entonces, por eso es importante indicar qué tipo de motorreductor es el que vamos a utilizar y también la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, en este caso es una posición horizontal. La unión también que te comentaba es muy importante. Esta sería por medio de un cople, y el motorreductor que vamos a instalar aquí sería el motorreductor angular. Y con esta información vamos a seguir esta metodología de cálculo que nos va a brindar todos los pasos adecuados para finalmente obtener una verificación y saber que este motorreductor es el adecuado para nuestra máquina. Primeramente vamos a obtener la potencia de cálculo P subíndice A. La potencia es igual al trabajo entre tiempo, y esto a su vez también es igual a la fuerza por distancia entre tiempo. También sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y nuevamente colocamos distancia entre tiempo. De aquí también podemos reescribir esta fórmula como masa por aceleración, y distancia sobre tiempo es una velocidad tangencial. Además de esto, es importante también definir que existe otra forma en la que podemos reescribir la potencia, ya que la potencia también es igual al torque por la velocidad angular. Sin embargo, de acuerdo a la información que nos arroja el análisis previo de este motorreductor o de esta máquina, con esos valores nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ya que se nos facilita más el cálculo de la potencia. Por lo tanto, sabemos que la masa es de 200 kilogramos por una aceleración de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y la velocidad tangencial es igual a omega r, donde omega es la velocidad angular. R es el radio del rodillo. Entonces,
vamos a calcular primero la velocidad angular, ya que en esta fórmula de la velocidad tangencial, la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundo. Por lo tanto, aquí la tenemos en revoluciones por minuto. Por lo tanto, la velocidad angular es de 100 RPM o esto es igual a 100 revoluciones por minuto. Una revolución o una vuelta es igual a 2 pi radianes y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, eso tiene que multiplicar al radio, que son 8 pulgadas, y sabemos que una pulgada equivale a 0.0254 metros. Con esto ya podemos calcular omega r y esto, haciendo todas estas multiplicaciones, es igual a 2.128 metros por segundo, ya que se elimina revoluciones con revoluciones, minutos con minutos, pulgadas con pulgadas y nos queda, y aquí lo único que nos queda son metros sobre segundos. Por lo tanto, la velocidad tangencial equivale a ese valor, el cual será sustituido aquí, 2.128 metros por segundo. Con esto obtenemos la potencia de cálculo, que es igual a 4.174.95 watts. Si esto lo queremos calcular a HPs, hay que hacer la conversión de un HP igual a 746 watts. Con esto la potencia de cálculo es igual a 5.6 HPs. Sin embargo, en las tablas que vamos a utilizar, la potencia es importante que se coloque como kilowatt y esto es igual a 4.175 y convirtiendo en kilowatt, eso es lo que obtenemos. Vamos a pasar hacia acá el punto, recorremos tres cifras y con eso obtenemos 4.175 kilowatt. Ahora, para obtener la potencia de entrada, esta es igual a la potencia de cálculo entre el rendimiento del motorreductor. Veamos en las tablas cuál es el rendimiento de estos motorreductores. Este será el catálogo del motorreductor que vamos a utilizar, de los cuales nos iremos por el motorreductor angular. Esta es la denominación de las abreviaturas y el rendimiento aquí se encuentra. Para el motorreductor angular, aquí se especifica, citando el texto, nos dice, para los reductores angulares de dos escalones con escalón hipoide, se debe calcular conforme a la relación de transmisión con un rendimiento de 0.85 hasta 0.87. Los engranajes intermedios tienen un rendimiento de 0.98. Los escalones de engranajes cónicos se deben considerar como los cilíndricos. Entonces, nosotros vamos a utilizar este valor de 0.85 hasta 0.87. Por lo tanto, el rendimiento es del 85%. Potencia de cálculo 4.175 kilowatt
entre 0,85 y esto nos da un valor de 4,91 kilowatts. Ahora vamos a obtener la relación de transmisión. Esta se va a calcular en base a las tablas para estos motorreductores. Para eso es importante identificar la potencia de entrada de 4,91 kilowatts en el catálogo. Además de esto, con la velocidad angular de entrada, que está dada en revoluciones por minuto, son 100 revoluciones por minuto. Veamos entonces en el catálogo. Vamos a pasarnos a la parte de motorreductores angulares. En esta parte se especifican las tablas. Aquí tenemos la potencia, la velocidad de salida, el torque de salida, la relación de transmisión. Fr es una fuerza actuada en los motorreductores, la cual no vamos a utilizar en este caso. Fb es el factor de servicio, muy importante, que posteriormente también vamos a utilizar. Aquí se encuentra el modelo del reductor, el modelo o los modelos de los motores, también el del freno y al final el peso en kilogramos del motorreductor. Así que vamos a posicionarnos en la potencia de entrada o la que más se acerque a 4,91 kilowatts. Aquí tenemos 4. Así que vamos a tomar esta potencia de 5,5 kilowatts y en esta columna encontraremos la potencia, la velocidad angular que más se acerque a 100 revoluciones por minuto. Y al parecer es esta de 104 revoluciones por minuto, con una relación de transmisión de 14 y un factor de servicio de 2,68, ya que este es otro de los valores que nos pide el procedimiento. Como ya tenemos la relación de transmisión de 14, ahora sí podemos calcular la velocidad angular de entrada. Sabemos que la relación de transmisión es igual a la velocidad angular de entrada entre la velocidad angular de salida para los motorreductores. De aquí despejamos la velocidad angular de entrada y esta es igual a la relación de transmisión por la velocidad angular de salida. Por lo tanto, la velocidad angular de entrada es igual a 14 por 100 revoluciones por minuto. Y esto es igual a 1400 revoluciones por minuto. Ahora nos pide calcular el factor de servicio. Vamos a reescribir estos valores del lado superior derecho para continuar con los cálculos. Entonces, la velocidad angular de entrada, omega E, es igual a 1400 RPMs. Después nos pide el factor de servicio, que es el que venía en la tabla, como 2,68. Ahora, con esto ya podemos calcular la potencia de mando, que es el paso número 7. La potencia de mando es igual a la potencia de entrada multiplicado por el factor de servicio. Entonces, esto es igual a la potencia de entrada que ubicamos en la tabla, que es de 5,5 kilowatt, es decir, ya no va a ser esta de 4,91, sino que es de acuerdo a lo que el catálogo nos especifica o a los valores reales del motorreductor. Por lo tanto, es de 5,5 kilowatt por 2,68. Y esto es igual a 14,74 kilowatt. Ahora, para indicar una preselección del motorreductor es importante
ver nuevamente las tablas y encontrar el valor más cercano de este motorreductor de 14.74 kilowatts. Así que aquí tenemos este de 15 kilowatts y la velocidad angular de salida de 104, que es la más próxima a los 100 RPM. Veamos el modelo del reductor, que es W60TD, con estas tres variantes de motores. Al igual de freno, son tres opciones y el peso es este de la columna final. Entonces vamos a ubicar este modelo de motorreductor W60TD. Con esto vamos a ir un poco más hacia abajo porque es importante verificar el diámetro que va a tener este eje de salida del motorreductor, que está denominado con la letra D minúscula. Y también es importante, en este caso, colocar motorreductores angulares de diseño universal, que son denominados como WU. Para nuestro caso es de 60. Vamos más hacia adelante. Aquí se especifica, por ejemplo, WU60 y se sigue especificando con la letra D el valor de este diámetro. Bajamos y vemos aquí dos opciones, árbol macizo con chaveta y árbol macizo con envolvente. Vamos a elegir nosotros árbol macizo con chaveta. En esta columna del valor D tenemos del lado izquierdo el reductor W60, que es de 50 milímetros con una tolerancia K6. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a colocar para la preselección. W60 TD. Y aquí sabemos que el diseño es universal. Entonces, también obtuvimos el diámetro del eje del motorreductor, que es de 50 milímetros con una tolerancia K6. Y finalmente la verificación, que esta nos especifica o nos determina si el motorreductor es adecuado o no, sabiendo que la potencia de mando es mayor que la potencia de entrada. Entonces la potencia de mando, en este caso, que encontramos en las tablas, fue de 15 kilowatts, es o debe ser mayor que la potencia de entrada que nos encontramos en las tablas, que era de 5.5 kilowatts. Por lo tanto, esta verificación es correcta. Y con esto concluimos este video, sabiendo que el motorreductor que vamos a instalar en esta máquina va a ser el adecuado. Y con todas estas características ya sabemos cómo pedir el motorreductor a nuestro proveedor.